En la primera parte hemos analizado ejemplos donde las fuerzas actuaban sobre un cuerpo puntual o eran concurrentes al centro de masas, o sea, sus direcciones se cruzaban en el centro de masas. En esta segunda parte estudiaremos el equilibrio de un cuerpo rígido extenso. Para garantizar el equilibrio, ahora no va a alcanzar con que la resultante sea nula. En un cuerpo extenso, tal como una barra, no da lo mismo dónde está aplicada la fuerza. Si una fuerza se aplica en el centro de masas, el cuerpo se acelera. Pero si la fuerza se aplica en un extremo de la barra, se acelera su centro de masa y además el cuerpo va a variar su velocidad angular. En particular, si inicialmente hubiera estado en reposo, comenzaría a trasladarse y también a rotar. Por esta razón tenemos que definir una nueva magnitud que dé cuenta de que el sistema tiene una evolución dinámica distinta dependiendo del lugar de la aplicación de la fuerza. Esa nueva magnitud se denomina momento de la fuerza o torque. Ejemplos simples donde el punto de aplicación de la fuerza es importante son la apertura o cerrado de una puerta, el uso de llaves, palancas, etc. Esta página es semi-optativa, ya que primero vamos a hacer una definición muy formal del momento o torque. Pero como los ejemplos que vamos a estudiar van a estar todos en el plano, el cálculo va a resultar mucho más simple. Lo único a lo que le va a tener que prestar mucha atención en esta página es al concepto de brazo de palanca, que seguro va a ser una pregunta teórica. Se define momento de una fuerza o torque al producto vectorial entre la posición R donde se aplica la fuerza y el vector fuerza. Su unidad es el newton por metro, que aunque es igual al joule, no suele expresarse de esa manera para hacer notar que es un torque y no energía. El resultado del producto vectorial es un pseudovector y depende de dónde hemos elegido el centro de momentos O, desde donde se mide el vector R. Una forma gráfica de obtener la dirección del resultado del producto vectorial es con la regla de la mano derecha. Los dedos apuntan hacia donde el primer vector, en nuestro caso R, debe girar para encontrarse con el segundo, en nuestro caso F. Finalmente, el dedo gordo apunta en la dirección del producto vectorial. En este ejemplo es un vector que sale de la hoja. Como vamos a trabajar solo en el plano, para calcular el valor del momento va a ser de utilidad definir el concepto de brazo de palanca. Preste mucha atención porque seguramente va a ser una de las preguntas teóricas. Igualmente no se preocupe porque voy a repetir el concepto en todos los ejemplos. El módulo de un producto vectorial se obtiene multiplicando los módulos de los vectores por el seno del ángulo θ. Para calcular el torque, siempre tenemos que seguir el mismo procedimiento gráfico. Primero, extendemos la dirección en la que actúa la fuerza. Luego, determinamos la distancia entre el punto O y esa recta de acción. A la distancia D la llamamos brazo de palanca. Si miramos fijamente, sin preocuparnos mucho, vemos que el módulo de un torque se puede calcular simplemente multiplicando a la fuerza por el brazo de palanca. Si no entendió nada de esta página, solo sepa que en lo que sigue debe tratar de entender cómo encontrar el brazo de palanca en cada situación. En la próxima página veremos cómo se determina el signo del momento. Trabajaremos solo con fuerzas en un plano. Entonces, el vector momento apuntará perpendicularmente a ese plano. Va a resultar positivo cuando sale del plano y negativo cuando entra. En el ejemplo, queremos determinar el momento de la fuerza.
Para ello necesitamos determinar el brazo de palanca y el signo. Primer paso, trazamos una línea continuando la dirección de la fuerza. La distancia entre el centro de momentos O y la recta es lo que hemos llamado brazo de palanca. Se mide siempre sobre una perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Para determinar el signo del momento, podemos pensar que hemos puesto un clavo en el punto O y pensamos hacia dónde me haría girar la hoja la fuerza F. En este ejemplo, el sentido de giro resulta antihorario y corresponde a un signo positivo. Otra forma de determinar el signo es usando la regla de la mano derecha. Apoyamos la mano derecha en el punto O, ponemos los dedos apuntando en la dirección de la fuerza y finalmente el dedo gordo nos indica el sentido del momento. En este caso, hacia afuera de la página, por lo que el momento resulta positivo. El momento de la fuerza resulta igual al producto del brazo de palanca por el módulo de la fuerza y en este caso con signo positivo. Hacemos lo mismo en el segundo ejemplo. Trazamos una línea de continuación de la dirección de la fuerza. Determinamos la distancia D entre el punto O y esa dirección. Y finalmente vemos que si pensamos que el punto O es fijo, la fuerza produce un giro en sentido horario, por lo que el signo del momento es negativo. La regla de la mano derecha nos da que el momento apunta hacia adentro de la hoja. Finalmente, el momento de la fuerza resulta igual al producto del brazo de palanca por el módulo de la fuerza y en este caso con signo negativo. Todo lo hecho depende de una elección completamente arbitraria del centro de momentos O. Si hubiéramos elegido otro punto, los resultados y signos cambiarían completamente. Notemos que podemos producir el mismo efecto ejerciendo una fuerza grande con un pequeño brazo de palanca que con una fuerza pequeña pero con un gran brazo de palanca. Parafraseando a Wikipedia, cuenta la leyenda que el gran Arquímedes de Siracusa, el más ilustre científico del mundo antiguo, arrastrado quizás por un entusiasmo desmedido ante su descubrimiento de la ley de palanca, habría exclamado con soberbia: «Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo». Al torque total lo hallamos sumando a todos los momentos del sistema. En esta clase solo vamos a estudiar sistemas estáticos, por lo que les voy a contar es optativo. Si sobre un sistema actúa una fuerza neta, produce una aceleración del centro de masas del sistema, independientemente de dónde se haya aplicado esa fuerza. Si sobre un sistema actúa un torque neto, produce una aceleración angular del sistema. En la ecuación aparece una nueva magnitud, que no vamos a estudiar en este curso, llamado momento de inercia. A los futuros ingenieros debería caérsele una lágrima al enterarse de que no lo vamos a estudiar. Los ambientalistas pueden dormir tranquilos y ser felices. El momento de inercia es una magnitud que explica la inercia rotacional del sistema. Depende de cómo está distribuida la masa respecto a un eje de giro. Mientras más alejada esté la masa, mayor es el momento de inercia. Para sentir al momento de inercia, póngase su tutú, gire con los brazos extendidos y bruscamente júntelos en su pecho. Verá cómo aumenta la velocidad angular. Calculemos el momento de una única fuerza actuando en el extremo derecho de una barra respecto de un punto O que se encuentra en el extremo izquierdo. Primero lo pensamos de la manera difícil, sin descomponer la fuerza, para repasar el concepto de brazo de palanca. Comenzamos siempre trazando una recta que representa la dirección de la fuerza. Segundo, medimos la distancia desde el centro de momentos O a esa recta. Esa distancia se mide perpendicularmente a la dirección de la fuerza,
y representa el brazo de palanca. Finalmente determinamos el signo. Podemos usar la regla de la mano derecha o en un papel fijar el punto O y analizar en qué sentido gira el papel si le aplicamos la fuerza F. Vemos que es en sentido antihorario, por lo que resulta positiva. El momento de la fuerza respecto del punto O se calcula como el producto de la fuerza multiplicado por el brazo de palanca y con signo positivo. En la mayoría de los ejemplos resulta más simple descomponer a las fuerzas para calcular los momentos. Al final veremos un ejemplo donde conviene hacerlo como el caso anterior. Ahora vamos a calcular el momento a partir de sumar los momentos de la fuerza Fx y Fi separadamente. Les pregunto, ¿cuánto vale el momento de Fx respecto del punto O? Trazamos una recta amarilla que indica la dirección de Fx. Esa línea pasa por el punto O. Entonces, ¿cuánto vale el brazo de palanca? El brazo de palanca vale 0. Por lo tanto, el momento de Fx respecto de O es nulo. Ahora calculamos el momento de Fi respecto de O. Trazamos la línea de acción de la fuerza de color azul. Como resulta perpendicular a la barra, es fácil determinar el brazo de palanca. Son los 2 metros de la barra. El signo resulta positivo ya que Fi induciría un giro antihorario a la hoja si lo fijamos en el punto O. Finalmente, el momento de F respecto de O se obtiene sumando los momentos de cada una de las componentes. Y por supuesto se obtiene el mismo resultado que obtuvimos antes. A partir de ahora vamos a empezar a estudiar cuáles deben ser las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. En el caso de un cuerpo extenso, como la fuerza resultante provoca un movimiento acelerado de traslación de centro de masa del cuerpo, y el momento resultante una aceleración angular, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplirse simultáneamente que la fuerza resultante y el momento resultante sean nulos. Estas condiciones garantizan el equilibrio, pero no el reposo. Debemos agregar las condiciones de que inicialmente la velocidad del centro de masas y la velocidad angular son nulas. Si las fuerzas están todas contenidas en un plano, alcanzará con plantear estas 3 condiciones. El centro de momentos O lo elegimos nosotros arbitrariamente. Con los ejemplos aprenderemos a elegir el que nos facilite el cálculo, eliminando de esa forma incógnitas. Si quisiéramos, podríamos plantear otra ecuación de momentos respecto de otro punto, si de esa manera nos facilita el despeje de alguna incógnita. Analicemos un ejemplo típico de parcial de los fáciles, entre comillas. Una varilla rígida de 2,4 metros y peso despreciable puede girar libremente sobre el punto O. Soporta en el extremo A un peso P1 de 20 Newton. Calcular. A. El punto que ha de colgarse en el extremo B para que la varilla esté en equilibrio. Punto B. La fuerza que el pivote ejerce sobre la varilla. Note que el sistema de estudio es la barra, ya que nos piden hallar el peso 2 para que la barra esté en equilibrio. El enunciado nos dice que podemos despreciar el peso de esa barra. Si tuviera peso, deberíamos pensar dónde está aplicado. Discutiremos luego que el peso lo podemos pensar como que actúa en el centro de masa del sistema. Solo estudiaremos ejemplos simples donde los cuerpos tienen densidad uniforme. En este caso, el centro de masas concuerda con su centro geométrico. En el ejemplo de la barra, entonces el peso estaría aplicado exactamente en el punto medio. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, de cada una de las masas y de la barra, que es lo que más nos interesa.
Sobre la barra actúan las tensiones T1 y T2 y la fuerza F que el soporte le hace a la barra. Si no existiera esa fuerza F, la barra se caería. Entonces nuestras incógnitas son T2 y esa fuerza F. Voy a plantear el diagrama de cuerpo libre de las masas 1 y 2, que solo me dan la información de que la tensión T1 es igual al peso 1 y que la tensión 2 es igual al peso 2. Pero a ustedes, que son niños pequeños, les dejo plantear que sobre el punto A actúa P1 y sobre el P, P2. Prestémosle mucha atención a la varilla. Planteemos la segunda ley de Newton para los ejes X e Y separadamente. En la dirección X no hay fuerzas aplicadas, así que no debemos plantear nada. En la dirección Y tenemos T1 y T2 hacia abajo y la fuerza F que le hace el soporte hacia arriba. Hemos logrado una primera ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación más para poder hallarlas. Planteamos entonces una ecuación de momentos. Resulta muy importante elegir inteligentemente el centro de momentos. Tenemos que ponerlo en un lugar donde se elimine alguna incógnita y, si es posible, la más desagradable de todas. Si eligiéramos al punto A, la tensión 1 no haría torque, pero la demás fuerza sí. Esta no sería la mejor opción, ya que nos quedaría una ecuación con las dos incógnitas T2 y F. Elegir B es una mejor opción, ya que T2 no haría momento y nos quedaría una ecuación que relaciona T1 con F. Pero para mi gusto la mejor opción es elegir el punto de aplicación de la fuerza F ahí en el soporte, al que llamamos punto O, ya que esta fuerza es la que resulta más difícil saber hacia dónde apunta. Calculamos separadamente el momento de las tres fuerzas respecto de O y luego las sumamos. La fuerza F del apoyo está aplicada justo en el centro de momentos, por lo que su momento es nulo. T1 es perpendicular a la barra, así que su brazo de palanca se mide sobre ella y vale 0,8 metros. Si sobre un papel fijamos el punto O, vemos que T1 lo haría girar en el sentido antihorario, por lo que el torque es positivo. T2 también es perpendicular, así que el brazo de palanca también se mide sobre la barra y vale 1,6 metros. Y el signo es negativo ya que el giro es horario. Aquí hago un paréntesis. El ojo experto ya debería dar el resultado de T2. T1 está a 0,8 metros de O y hace un torque positivo, mientras que T2 está al doble de distancia y tiene que anular al torque de T1. Entonces, ¿cuánto vale T2? Hace falta la mitad de la fuerza, ya que la distancia es el doble. O sea que sin hacer cuentas ya sabemos que la respuesta es que T2 vale 10 Newton. Si no nos damos cuenta, seguimos haciendo los cálculos. El momento total es igual a la suma de los anteriores, y como el sistema está en equilibrio, debe ser cero. Hemos logrado entonces una segunda ecuación para resolver un problema con dos incógnitas, por lo que el problema físico ya está resuelto. Como hemos elegido inteligentemente al centro de momentos O, vamos a poder despejar el valor de T2 sin mucho esfuerzo. Finalmente, de la ecuación hallada con la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, podemos despejar la reacción F del apoyo. Ahora analizamos un ejemplo de parcial más complicado. Se complica por dos razones. La primera es porque la situación real en general nos desorienta más que los ejercicios esquemáticos, donde se ven claramente las fuerzas aplicadas. La segunda razón es que aparecen fuerzas diagonales. El problema dice: un cartel cuelga de una barra homogénea de masa 4 kilogramos. Un cable sujeta el extremo de la barra a un punto de la pared.
determinar la tensión del cable y la fuerza ejercida por la pared. Tenemos que darnos cuenta que el sistema a estudiar es la barra, por eso hacemos un diagrama de cuerpo libre de ella. Como ya hemos dicho, si la barra es uniforme, el peso está aplicado en el centro de la barra. Las direcciones y sentidos de las tensiones 1 y 2 son evidentes en el gráfico, pero la reacción de la pared sobre la barra ya es más difícil. ¿Hacia dónde apunta? La pared debe sostener a la barra para que no caiga, por lo que seguro va a tener una componente I hacia arriba. Pero además, si no estuviera la pared, la barra se movería en dirección de las X negativas, por culpa de la tensión 2 de la cuerda diagonal. Para que esto no ocurra, la pared debe empujar a la barra horizontalmente hacia la derecha. Finalmente, la reacción de la pared sobre la barra apunta en diagonal hacia arriba y la derecha. ¿Se dan cuenta de que esta fuerza es horripilante? Aquí hay que poner el centro de momentos O. Notemos que no nos dieron el ángulo θ, pero podemos hallarlo por trigonometría. El cartel está en equilibrio, por lo tanto la tensión T1 es igual al peso del cartel. La barra es nuestro sistema. Comenzamos planteando la segunda ley de Newton en el eje X e igualamos a 0. Aquí tenemos otra oportunidad de darnos cuenta de que la componente X de la reacción de la pared debe compensar a la tensión 2X. Hallamos una primera ecuación con dos incógnitas, Fx y T2x. Planteamos la segunda ley de Newton en el eje Y. Ya hemos logrado dos ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas. Vamos a necesitar dos ecuaciones más. Planteamos la sumatoria de los momentos igual a 0. Ya hemos dicho que nos conviene elegir el punto O, donde la barra se une a la pared. Hemos elegido justamente el centro de momentos en el punto O, porque de esa forma la fuerza F no hace momento, ni Fx ni Fi. Sus momentos son nulos. El peso es perpendicular a la barra, por lo que resulta simple saber que el verso de palanca es 1 metro. Respecto de O, el peso haría girar a la hoja en sentido horario, por lo que el momento es negativo. T1 también es perpendicular a la barra. Su brazo de palanca entonces resulta 2 metros, y al igual que el peso, su signo es negativo. Si trazamos una línea que marca la dirección de T2x, vemos que pasa por el centro de momentos. Esto significa que el torque resulta nulo. T2i también es perpendicular a la barra. Entonces el brazo de palanca es 2 metros y su signo positivo. Sumamos todos los momentos e igualamos a 0, obteniendo así una tercera ecuación. El problema físico ha concluido, ya que hemos logrado plantear las tres ecuaciones que determinan el equilibrio del sistema. En un examen es importante aclararle al corrector que uno es consciente que la parte conceptual del problema ya está resuelta. Nos queda el problema matemático de despejar las incógnitas y de darnos cuenta que podemos plantear una cuarta ecuación que relaciona T2i con T2x. En esta página solo hacemos cuentas. La cuarta ecuación que necesitamos la podemos obtener de la relación trigonométrica entre T2i y T2x. Ahora sí tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y solo falta despejarlas. La tensión T2 la podemos obtener a partir de la relación con T2i a través de la función seno o por el teorema de Pitágoras. Las componentes de la fuerza
de la pared las despejamos de las ecuaciones que obtuvimos al plantear la segunda ley de Newton para X y para Y. El vector fuerza de la pared finalmente lo escribimos como un par ordenado. Sabemos que otra forma de dar el resultado es dar el módulo y el ángulo. El módulo se obtiene con el teorema de Pitágoras. El ángulo podemos obtenerlo sabiendo que la tangente del ángulo φ es igual a f sub i sobre f sub x. Haciendo la inversa tangente obtenemos el ángulo finalmente. Note que no da lo mismo que tita, o sea, no tiene por qué dar igual a tita. Ahora resolvamos un ejemplo distinto, quizás un poco más difícil. El ejemplo dice: sobre una barra de 9 metros de largo y masa despreciable, actúan tres fuerzas. Halla la fuerza resultante, la equilibrante y el lugar donde está aplicada. El diagrama de cuerpo libre ya estaba planteado en el problema. Para hallar la fuerza resultante solo debemos descomponer F2 y sumar las componentes X e Y separadamente. La fuerza equilibrante tendrá componentes de signo opuesto a los de la resultante. El módulo lo obtenemos como siempre con el teorema de Pitágoras. El ángulo a través de la tangente del ángulo. Ya tenemos calculada la fuerza equilibrante, pero aún falta lo más complejo del problema: determinar dónde debe aplicarse para no solo garantizar que la sumatoria de la fuerza se anule, sino también que se anulen los momentos. Una forma de plantearlo es sumar el momento de la equilibrante junto con los de F1, F2 y F3 e igualar esa suma a cero. La otra manera, que es la que finalmente he planteado en la página, es afirmar que la suma de los momentos de las fuerzas F1, F2 y F3 debe ser igual al momento de la fuerza resultante. Usted verifique que es exactamente lo mismo. Elijo el centro de momentos en el extremo derecho. Con esa elección se anulan los momentos de F2 y F3 y solo queda que el momento que hace F1 debe ser igual al momento de la resultante. Solo la componente Y de la resultante participa, ya que la componente X tiene su dirección concordante con el punto O. Entonces, debe cumplirse que F1 por 9 metros debe ser igual a RI por la distancia D, que es la incógnita. Obtenemos que la resultante y o la equilibrante debe aplicarse a 3 metros del extremo derecho, para que no solo se compensen las fuerzas, sino también los momentos. Este ejercicio es mucho más difícil que los anteriores, pero permite evaluar si se ha comprendido el concepto de brazo de palanca. Por eso, más que prestar atención a las cuentas, preste mucha atención a encontrar el brazo de palanca sobre el gráfico. Se va a hacer una pregunta teórica típica. El problema dice: el extremo de una barra homogénea de 9 kilogramos y 20 metros de largo se sujeta a la pared por una articulación. Sobre el otro extremo actúa una fuerza F, horizontal. Punto A. Hallar la fuerza F, para que la barra esté en equilibrio. Indique claramente cuál es el brazo de palanca en cada caso. Punto B. La fuerza ejercida por la pared, componentes X e Y, el módulo y el ángulo, e indique sobre el gráfico la dirección y sentido de esa fuerza. Hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. Lo más difícil de determinar siempre es la reacción de la pared o de un apoyo. En este caso debe apuntar para arriba para compensar al peso y para la izquierda para compensar a la fuerza F, que apunta hacia la derecha. En este ejemplo no conviene descomponer las fuerzas. El peso es vertical, la fuerza F es horizontal. Como siempre, conviene elegir el centro de momentos en un lugar donde se elimine el torque de la fuerza más compleja. Por eso lo elegimos en el extremo en contacto con la pared.
Comencemos por darnos cuenta cuál es el brazo de palanca de la fuerza F. Para ello trazamos su línea de acción. El brazo de palanca es la distancia entre esa línea y el punto O, medida perpendicularmente. La hallamos por trigonometría. Hacemos lo mismo para el peso. Primero trazamos su línea de acción. El brazo de palanca se mide perpendicularmente a esa línea. Una vez determinados los brazos de palanca, el problema conceptual ya está terminado. En la próxima página vamos a determinar la fuerza de la pared. Se lo dejo a ustedes para que lo piensen. La resolución la voy a hacer muy rápidamente. Una cupla está formada por dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario, cuyas rectas de acción son paralelas, pero no coinciden. La sumatoria de las fuerzas resulta cero, lo cual indica que la aceleración del centro de masas es nula. Pero claramente existe un momento resultante que produce una aceleración angular. El valor del momento total de una cupla no depende de dónde se haya elegido el centro de momentos. Pruebe de poner el punto O en uno de los extremos y compruebe que da lo mismo. El centro de gravedad es el punto donde se puede considerar aplicada la fuerza peso cuando el cuerpo es extenso. El centro de gravedad de un cuerpo no necesariamente corresponde a un punto que esté en el cuerpo. Un ejemplo es una esfera hueca. Pensemos, ¿en qué parte del martillo está su centro de gravedad? En el metal está. Una pregunta. ¿Cuándo el sistema está más estable? ¿Cuando el centro de gravedad está más lejos o más cerca del apoyo? En el ejemplo de la izquierda, el centro de gravedad está cerca del suelo. Si apartamos el cuerpo del equilibrio, se genera un torque que lo tiende a regresar a él. Mientras que en el ejemplo de la derecha, un apartamiento de su posición de equilibrio genera un torque que lo aleja definitivamente. Esta idea es fundamental para el diseño de camiones, de tractores, de máquinas agrícolas. Como ejemplo, piensen en el aumento de la peligrosidad de los ómnibus de 2 pisos, ya que su centro de gravedad está más arriba que el de uno normal. Observe cómo el corcho tenedor puede mantenerse en equilibrio apoyado sobre la punta de un clavo. Su centro de gravedad está aproximadamente en ese punto, pero podría estar fuera del sistema también. No lo vamos a discutir para no confundir. Además, observe qué lindas que están las alegrías del hogar. Para calcular la posición exacta del centro de gravedad, debemos plantear que la suma de todos los momentos producidos por los pesos de cada partecita del cuerpo sea igual al momento del peso total aplicado en el centro de gravedad, respecto al mismo punto O, que puede ser arbitrario. Para el cálculo de centros de gravedad de cuerpos más complejos debe hacerse una integral, pero no lo haremos aquí. Definimos también el centro de masas como el punto donde se puede considerar concentrada la masa del cuerpo. Si el cuerpo tiene una densidad uniforme, el centro de masas concuerda con el centro geométrico del cuerpo, como ya hemos dicho. Bajo la aproximación de que la gravedad no se modifica con la altura, es fácil demostrar que el centro de gravedad concuerda con el centro de masas. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa.
empieza, así termina.